En 1987, 3 arquitectos entraron al sótano del Palacio Municipal de Puebla para realizar una inspección de rutina. Ninguno de ellos volvió a salir. Durante 18 días, la ciudad entera buscó respuestas en cada rincón, en cada callejón colonial, en cada templo abandonado. Pero fue como si la tierra los hubiera tragado, como si nunca hubieran existido. Y cuando finalmente los encontraron, lo que descubrieron bajo ese edificio de 400 años cambió para siempre lo que creíamos saber sobre nuestra historia. Porque a veces la verdad no desaparece, solo espera el momento adecuado para emerger desde las profundidades. Si esta historia te atrapa tanto como a nosotros, suscríbete a Ecos del Silencio y activa la campanita, porque lo que estás por escuchar apenas es el comienzo de algo mucho más grande. Y si llegamos al final de este misterio, lo sabrás aquí primero. Puebla de Los Ángeles, una ciudad construida sobre secretos. Cada piedra de sus calles empedradas guarda memoria de 4 siglos de historia oficial. Pero bajo esas mismas piedras existe otra historia, una que nunca fue escrita en los libros. El Palacio Municipal se alza imponente en el Zócalo, con su fachada de cantera gris y sus balcones de hierro forjado que han visto pasar revoluciones, dictaduras y transformaciones. Fue construido en 1714, sobre los cimientos de lo que antes era un convento franciscano. Y antes de eso, según susurran los ancianos del mercado La Victoria, ahí había algo más. Algo que los españoles quisieron borrar para siempre. En octubre de 1987, la ciudad vibraba con una energía particular. Las elecciones estatales estaban a semanas de distancia y el palacio se preparaba para una remodelación urgente. Grietas habían aparecido en las paredes del segundo piso, pequeñas al principio, casi imperceptibles, pero con el paso de las semanas, esas fracturas se extendieron como venas oscuras por toda la estructura. Los ingenieros municipales hablaban de asentamiento del terreno, de humedad acumulada por las lluvias. Nada grave, decían, solo mantenimiento preventivo. Fue entonces cuando llamaron a Roberto Castellanos, Marcos Fuentes y Elena Vargas, 3 arquitectos jóvenes, brillantes, recién graduados de la Universidad Autónoma de Puebla. Roberto tenía 28 años y una pasión casi obsesiva por la arquitectura colonial. Podía pasar horas estudiando los planos antiguos de la ciudad, rastreando cada modificación, cada restauración. Marcos era el pragmático del grupo, ingeniero estructural con mente matemática, siempre con su cinta métrica y su nivel. Y Elena era la historiadora, la que leía entre líneas de los documentos viejos, la que hacía las preguntas incómodas que nadie más se atrevía a formular. Los 3 habían trabajado juntos en la restauración de la Capilla del Rosario el año anterior. Formaban un equipo perfecto, y cuando el municipio necesitó un diagnóstico rápido y discreto del palacio, sus nombres aparecieron en primer lugar de la lista. El contrato era simple: evaluar los daños estructurales del sótano y del primer piso, determinar si era seguro continuar con las actividades gubernamentales durante la remodelación y entregar un informe en 72 horas. La mañana del martes 13 de octubre amaneció gris sobre Puebla. Una neblina densa bajaba del volcán Popocatépetl y se enroscaba entre las torres de las iglesias. Roberto llegó primero al palacio, a las 6 de la mañana, con su mochila llena de equipos de medición y su cámara fotográfica Nikon. Elena apareció 15 minutos después, cargando una caja con documentos históricos del archivo municipal que había solicitado días antes. Marcos fue el último en llegar, arrastrando un detector de metales que había rentado específicamente para este trabajo. El encargado de mantenimiento, don Esteban Rojas, un hombre de 60 años con bigote canoso y manos manchadas de grasa,
Los recibió en la entrada lateral. Les entregó las llaves del sótano, un manojo pesado de hierro oxidado que parecía tener un siglo de antigüedad. «Nunca bajo ahí», les dijo mientras encendía un cigarrillo con manos temblorosas. «Ese lugar tiene algo raro. Se siente pesado, como si el aire fuera más denso». Roberto sonrió con la condescendencia típica de quien no cree en supersticiones. Elena, en cambio, anotó el comentario en su libreta. Descendieron por una escalera de piedra tan antigua que los escalones estaban desgastados en el centro, pulidos por siglos de pisadas. La puerta del sótano era de madera maciza, con bisagras de hierro del tamaño de un antebrazo. Cuando Roberto giró la llave, el mecanismo protestó con un chirrido metálico que resonó en todo el corredor. El aire que salió de adentro era frío, anormalmente frío para octubre, y olía a tierra húmeda, a papel viejo, a algo más que ninguno de ellos pudo identificar. Una mezcla entre incienso antiguo y metal oxidado. El sótano era enorme, mucho más grande de lo que indicaban los planos municipales. Columnas de piedra sostenían bóvedas de ladrillo que se perdían en la oscuridad. Sus linternas apenas podían iluminar los primeros 5 metros. El piso era de tierra compactada, irregular, con montículos que sugerían que alguna vez hubo objetos enterrados ahí. A lo largo de las paredes se amontonaban archivos municipales, cajas de cartón desmoronándose, expedientes amarillentos, fotografías en blanco y negro de Puebla en los años 30, décadas de burocracia olvidada. Pero lo que llamó la atención de Elena fue una pared al fondo, diferente a las demás. Mientras las otras paredes eran de piedra irregular, esta era perfectamente lisa, demasiado lisa, como si hubiera sido construida con propósito diferente. Se acercó y pasó la mano por la superficie. Estaba fría, casi helada, y cuando golpeó con los nudillos, el sonido resonó hueco. «Aquí hay algo», murmuró. Roberto y Marcos se acercaron con sus equipos. El detector de metales de Marcos comenzó a emitir pitidos frenéticos cuando lo pasó frente a esa pared. Trabajaron toda la mañana documentando las grietas estructurales, midiendo la humedad, fotografiando cada rincón, pero sus ojos volvían una y otra vez a esa pared lisa del fondo. A las 11 de la mañana, Roberto tomó una decisión. «Necesitamos ver qué hay detrás». Elena estuvo de acuerdo. Marcos, siempre el cauto, sugirió pedir autorización primero. Pero Roberto ya había sacado un cincel de su mochila. El primer golpe contra el mortero produjo un eco extraño. No como el sonido normal de metal contra piedra. Era más profundo, como si hubiera un espacio vacío del otro lado. Continuaron trabajando, removiendo el mortero entre los bloques, y después de 20 minutos, lograron aflojar una piedra. Cuando la sacaron, una ráfaga de aire helado salió del agujero. Un aire que no se había movido en siglos. Y con ese aire vino un olor. Fuerte, penetrante, a tierra sí, pero también a algo orgánico, algo que había estado preservado por tiempo imposible. Roberto acercó su linterna al agujero. Sus ojos se abrieron completamente. «Dios mío», susurró. Elena y Marcos se acercaron. Al otro lado de la pared había una cámara, una habitación completa, tallada en la roca viva. Y en el centro de esa habitación, iluminados por el haz tembloroso de la linterna, había objetos, muchos objetos, cajones de madera podrida, pergaminos enrollados y algo más. Algo que brillaba con un tono dorado opaco bajo la luz. Ninguno de los tres pudo moverse durante varios segundos. El descubrimiento era demasiado grande, demasiado inesperado. Esto no era una simple cámara de almacenamiento olvidada. Esto era algo deliberadamente oculto, sellado, borrado de todos los registros. Elena fue la primera en recuperar el habla. «Necesitamos entrar ahí». Roberto ya estaba ampliando el agujero, removiendo más piedras.
El mortero antiguo se desmoronaba fácilmente bajo sus herramientas. En 30 minutos habían creado una abertura lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar. Roberto entró primero, deslizándose por el agujero con su linterna entre los dientes. Sus pies tocaron un piso diferente al del sótano. No era tierra compactada, era piedra tallada, lisa y fría como mármol. Ayudó a Elena a entrar y luego a Marcos con todo su equipo. Cuando los tres estuvieron dentro y encendieron todas sus linternas, la magnitud de lo que habían encontrado los dejó sin aliento. La cámara medía aproximadamente 10 metros de largo por 8 de ancho. Las paredes estaban cubiertas de símbolos. No eran jeroglíficos aztecas, al menos no completamente. Había elementos que Elena reconoció de sus estudios de iconografía prehispánica, representaciones de Quetzalcóatl, glifos que indicaban fechas del calendario mexica, símbolos de guerra y sacrificio, pero mezclados con ellos había otros símbolos: cristianos, cruces, vírgenes, ángeles con alas desplegadas, como si dos cosmologías completamente opuestas hubieran sido forzadas a convivir en estas paredes. En el centro de la habitación había una mesa de piedra, o al menos eso parecía. Tenía la altura de un altar, con la superficie plana y manchada de algo oscuro que el tiempo había convertido en una costra negra. Sobre esa mesa, cuidadosamente ordenados, había objetos que no deberían existir juntos. Un cáliz de oro con incrustaciones de jade, una cruz de plata con inscripciones en náhuatl, documentos enrollados y sellados con lacre rojo que mostraba el escudo de la corona española, y en el centro de todo, un libro, un códice, encuadernado en cuero oscuro y cerrado con un broche de hierro. Marcos comenzó a tomar fotografías frenéticamente. El flash de su cámara iluminaba la cámara en explosiones blancas que hacían bailar las sombras en las paredes. Elena se acercó a los documentos con manos temblorosas. Tomó el primero con cuidado extremo. El pergamino crujió bajo sus dedos. Estaba escrito en español antiguo, con esa caligrafía elaborada del siglo XVII. Comenzó a leer en voz alta, su voz apenas un susurro en la oscuridad. Por orden de su majestad y bajo el sello del Santo Oficio, se declara este conocimiento como herético y condenado al olvido eterno. Los documentos aquí contenidos no deben ver la luz del día. Los rituales descritos en el Códice Mixcoatl representan una blasfemia contra la Santa Madre Iglesia y una amenaza a la paz de la Nueva España. Quien encuentre esta cámara y revele su contenido será condenado por la Inquisición como traidor a la corona y enemigo de Dios. Firmado Fray Domingo de Betanzos, año de Nuestro Señor de 1714. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto dejó de trabajar en la pared. Marcos bajó su cámara. Los tres se miraron, y en esa mirada compartieron la misma realización terrible. Habían encontrado algo que alguien, hace 300 años, decidió que debía permanecer enterrado para siempre. Algo tan peligroso que la Inquisición misma lo había sellado con amenazas de condenación eterna. Elena tomó el códice del centro de la mesa. Era pesado, mucho más de lo que esperaba. La cubierta de cuero estaba decorada con símbolos que reconoció inmediatamente: la serpiente emplumada de Quetzalcóatl, entrelazada con una cruz cristiana. Abrió el broche con cuidado. Las páginas eran de papel amate, el papel tradicional mexica hecho de corteza de árbol. Pero lo que estaba escrito en ellas no era pictografía pura. Era un híbrido imposible, glifos náhuatl acompañados de anotaciones en español, como si alguien hubiera traducido conocimientos indígenas al lenguaje de los conquistadores. La primera página mostraba un mapa. Elena lo reconoció inmediatamente. Era Puebla, pero no la Puebla que conocían. Era la ciudad en sus primeros años,
Apenas unas cuantas manzanas trazadas alrededor del zócalo. Y en el centro, exactamente donde ahora estaba el Palacio Municipal, había un símbolo. Una pirámide invertida, con la punta hacia abajo, penetrando en la tierra. Y alrededor de ese símbolo, anotaciones en español. Aquí yace el corazón de la antigua alianza, donde cielo y inframundo se tocan, donde los señores de la noche guardaban su secreto más oscuro. Roberto se acercó por encima del hombro de Elena. Eso sugiere que había una estructura prehispánica aquí, justo donde construyeron el convento y luego el palacio. Elena asintió, pasando las páginas con reverencia. Cada una revelaba más detalles. Había ilustraciones de ceremonias, sacerdotes mexicas y frailes franciscanos, lado a lado, realizando algún tipo de ritual conjunto. Había texto en náhuatl que Elena apenas podía descifrar, pero ciertas palabras le saltaban a la vista. Mictlán, el inframundo mexica, pacto, sangre, silencio. Una página en particular los dejó helados. Mostraba una procesión. Hombres encapuchados, algunos con túnicas de frailes, otros con vestimentas ceremoniales mexicas, descendiendo por una escalera hacia las profundidades de la tierra. Cargaban algo, cajones, y en la parte superior de la página, escrito en tinta roja descolorida, había una fecha, 15 de agosto de 1714, y debajo una nota en español antiguo. En este día se completa el sellado. Los 13 guardianes descienden. Ninguno regresará. Su sacrificio garantiza el silencio eterno. Que Dios y Quetzalcóatl perdonen lo que hemos hecho. Marcos retrocedió, tropezando con uno de los cajones de madera podrida. La caja se desmoronó bajo el impacto y su contenido se desparramó por el piso de piedra. Huesos. Huesos humanos. Pequeños, delicados, amarillentos por el tiempo, pero no eran antiguos de la manera que deberían serlo. No estaban completamente fosilizados, y había algo más entre los huesos. Fragmentos de tela, lana burda, del tipo que usaban los frailes franciscanos. «Tenemos que salir de aquí», dijo Marcos con voz estrangulada. «Tenemos que reportar esto. Esto es un sitio arqueológico, probablemente también una escena de crimen histórico. Necesitamos autoridades, arqueólogos, el INAH». Pero Elena no estaba escuchando. Había encontrado otro documento, un pliego doblado y sellado con el sello del virreinato. Lo abrió con cuidado. Era una lista, nombres, 13 nombres. Fray Pedro de Gante, Fray Domingo de Betanzos, Fray Juan de Torquemada. La lista continuaba, y al lado de cada nombre una nota, ofrendado al silencio. Y al final, escrito con una caligrafía diferente, más temblorosa, que nuestro sacrificio mantenga sellado lo que no debe despertar, que las generaciones futuras nunca sepan lo que yace en el corazón de esta ciudad. Roberto había encontrado otra cámara, o más bien una entrada a otra cámara. Al fondo de la sala, parcialmente oculta detrás de uno de los cajones más grandes, había una abertura en la pared, apenas lo suficientemente ancha para que pasara una persona de lado, y de esa abertura venía algo. No era un sonido exactamente, era más una sensación, como una vibración de muy baja frecuencia que se sentía en los huesos más que en los oídos. «Hay algo más allá», dijo, iluminando la abertura con su linterna. El haz de luz se perdía en la oscuridad sin encontrar un fondo visible. Elena guardó el códice en su mochila con manos temblorosas. «Tenemos que explorar todo esto, documentar todo. Esto es el descubrimiento arqueológico e histórico más importante de México en décadas. Esto cambia todo lo que sabemos sobre la evangelización, sobre la conquista espiritual, sobre lo que realmente pasó en los primeros años de la colonia». Marcos estaba menos entusiasmado. Su detector de metales había estado pitando constantemente desde que entraron, y ahora, mientras lo movía hacia la abertura del fondo, los pitidos se volvían frenéticos.
Hay algo metálico ahí atrás. Mucho metal. Demasiado. Decidieron explorar la segunda cámara antes de salir. Una decisión que, en retrospectiva, marcaría el punto sin retorno de sus vidas. Roberto entró primero, deslizándose de lado por la abertura estrecha. La piedra raspó su espalda y su pecho mientras avanzaba. Del otro lado, su linterna reveló algo que lo hizo detenerse en seco. Esta cámara era diferente, mucho más grande que la primera, y no era natural. Había sido excavada con precisión arquitectónica. Las paredes formaban un círculo perfecto, y el techo era una cúpula que se elevaba unos 5 metros sobre sus cabezas. Toda la superficie estaba cubierta de relieves tallados, imágenes de dioses mezclados con santos, serpientes emplumadas entrelazadas con ángeles, el sol azteca sobrepuesto a la cruz cristiana. Elena emergió detrás de él y su jadeo resonó en la cámara circular. «Esto es un temazcal», susurró, «una cámara ceremonial prehispánica, pero modificada, cristianizada. Dios mío, Roberto, esto es sincretismo religioso, en su forma más pura y más prohibida». Marcos fue el último en entrar, arrastrando su equipo con dificultad. Y cuando su detector de metales cruzó el umbral, el aparato enloqueció. Los pitidos se volvieron un chillido continuo. En el centro de la cámara circular había una estructura que ninguno de ellos pudo identificar inmediatamente. Era una especie de pozo, pero construido hacia arriba en lugar de hacia abajo. Una columna de piedra que se elevaba del suelo hasta la altura de la cintura, con la parte superior ahuecada como un cuenco. Y dentro de ese cuenco había algo, objetos metálicos, docenas de ellos, medallones, cruces, rosarios, pero también cuchillos ceremoniales de obsidiana, cascabeles de oro, discos de jade, todo mezclado, todo cubierto de esa misma costra oscura que habían visto en el altar de la primera cámara. Pero lo que realmente capturó su atención estaba en las paredes. Nichos. 13 nichos excavados en la piedra, distribuidos uniformemente alrededor del círculo, y en cada nicho había un esqueleto, completo, sentado en posición de loto. Algunos todavía vestían harapos de telas franciscanas, otros llevaban tocados ceremoniales mexicas, hechos de plumas y oro que, milagrosamente, habían resistido el paso del tiempo. Y lo más perturbador, cada esqueleto tenía las manos atadas frente al pecho con cadenas de hierro. Y cada boca estaba sellada con una placa de plata grabada con símbolos que mezclaban cruces cristianas y glifos nahuas. «Los 13 guardianes», murmuró Elena, recordando la nota del documento. «Los que descendieron y nunca regresaron. Los sellaron aquí, vivos». La implicación de esas palabras cayó sobre ellos como agua helada. Esto no era una tumba, era una prisión, una cámara de sacrificio. Y estos hombres, frailes españoles y sacerdotes indígenas, habían sido enterrados vivos aquí, encadenados, con las bocas selladas para que no pudieran hablar, no pudieran gritar, no pudieran revelar lo que sabían. Marcos se acercó a uno de los esqueletos con su cámara. El flash iluminó el nicho y algo cayó del regazo del esqueleto. Un libro pequeño, un diario, encuadernado en cuero simple, manchado de humedad y tiempo. Marcos lo recogió con cuidado y lo abrió. Las páginas estaban cubiertas de escritura frenética, cada vez más ilegible hacia el final. «Es un diario», dijo, con voz temblorosa, escrito por uno de los frailes, Fray Juan de Torquemada. Comenzó a leer en voz alta. «Día primero después del sellado. El aire ya escasea. Hemos sido traicionados por nuestros propios hermanos. Nos dijeron que el ritual requería nuestro confinamiento temporal, que seríamos liberados al amanecer una vez completado el pacto. Mentiras. Todo fueron mentiras. El obispo sabía que no podíamos salir, sabía que llevábamos el conocimiento que nunca debe ser revelado, sabía lo que encontramos bajo la antigua pirámide.
Día segundo. Luis ya no responde. La oscuridad es absoluta. Solo puedo escribir tocando el papel. El sacerdote Nezahualcóyotl canta en su lengua. O quizás son alucinaciones. El hambre se instala, pero el miedo es peor, porque sé lo que yace más abajo, más profundo que estas cámaras, más antiguo que los mexicas, más antiguo que cualquier cosa que la Iglesia pueda comprender o aceptar. Día tercero o cuarto. He perdido la cuenta. Pedro se ha vuelto loco, araña las paredes, dice que puede oírlos. Los que estaban antes, los que nunca se fueron. Dice que vienen desde abajo, desde el verdadero Mictlán. Quizás tiene razón. Yo también los oigo ahora. Voces que no son voces, susurros en lenguas que nunca fueron humanas. La mano de Marcos temblaba tanto que apenas podía sostener el diario. Pero continuó leyendo. Las entradas se volvían más cortas, más desesperadas. El fraile hablaba de revelaciones terribles, de lo que él y los otros 13 habían descubierto cuando el obispo les ordenó descender al sistema de túneles bajo la ciudad recién fundada. Hablaba de una civilización anterior a los mexicas, anterior a cualquier cultura conocida, algo que había vivido en las profundidades de la tierra, algo que había construido ciudades subterráneas, algo que los antiguos mexicanos habían conocido y temido y finalmente habían sellado con sangre y magia. El pacto fue real, escribía el fraile. Los señores antiguos de esta tierra hicieron un trato con lo que yace abajo. Le daban sangre, sacrificios, y a cambio esa cosa permanecía dormida. Pero cuando llegamos los españoles, rompimos ese pacto, destruimos sus templos, detuvimos los sacrificios. Y ahora está despertando, puedo sentirlo, todos lo sentimos. La tierra tiembla, no con terremotos, con algo diferente, como el latido de un corazón gigantesco pulsando desde lo más profundo. La última entrada del diario estaba apenas legible, escrita con una caligrafía deteriorada que sugería que el fraile estaba al borde de la muerte o la locura. Hemos fallado. El nuevo pacto no será suficiente. Nuestro sacrificio no será suficiente. Construirán su ciudad sobre esta tierra maldita. Vivirán sobre lo que duerme abajo sin saberlo. Y algún día alguien abrirá estas cámaras, alguien leerá estos documentos, y ese día todo comenzará de nuevo. A quien lea esto, vuelve a sellarlo todo, vuelve a cerrar estas puertas, no dejes que nadie sepa. El conocimiento mismo es la llave, y la llave no debe girar. El diario terminaba ahí. Las últimas páginas estaban en blanco, o casi. En la última página había un solo símbolo, dibujado con lo que parecía ser sangre. Un círculo con una espiral que descendía hacia el centro, y dentro de esa espiral, un ojo que parecía estar mirando hacia arriba, desde abajo. Roberto había estado examinando el piso de la cámara circular, y ahora con su linterna pegada al suelo, había encontrado algo. Grietas, no grietas naturales ni de asentamiento. Eran líneas perfectamente rectas, formando un patrón, un cuadrado, una trampilla. «Hay otro nivel», dijo, con voz apenas audible. «Hay algo más abajo». Se arrodilló y comenzó a buscar algún mecanismo de apertura. Sus dedos encontraron una depresión en la piedra, justo en el borde del cuadrado. Aplicó presión. Un sonido. Bajo, rasposo, como piedra contra piedra. El cuadrado comenzó a hundirse. Era un mecanismo antiguo, pero increíblemente bien construido, funcionando todavía después de 3 siglos. La losa descendió unos 30 centímetros y luego se deslizó hacia un lado, revelando una abertura. Y de esa abertura emergió algo que los hizo retroceder a todos. Un olor, pero no un olor de descomposición o humedad. Era algo diferente, químico, metálico, como ozono después de una tormenta eléctrica. Y con ese olor vino una corriente de aire, aire caliente, ascendiendo desde abajo.
Elena se acercó al borde de la abertura e iluminó hacia abajo. Había escaleras, talladas en la roca viva, descendiendo en espiral hacia la oscuridad absoluta. Su linterna no alcanzaba a ver el fondo. «No deberíamos», dijo Marcos, retrocediendo. «El diario dice que no deberíamos. El fraile advirtió que no». Pero Roberto ya estaba descendiendo. Su curiosidad científica había vencido cualquier precaución racional. «Solo voy a ver qué tan profundo es», dijo. 5 minutos. Los espero aquí arriba si no quieren venir. Elena lo siguió casi inmediatamente. No por curiosidad, sino porque algo en su interior, algún instinto de historiadora, sabía que estaban en el umbral del descubrimiento más importante de sus vidas. Si todo lo que habían encontrado hasta ahora era real, si el diario del fraile no era producto de la locura, sino un testimonio verdadero, entonces abajo podría estar la respuesta a preguntas que la humanidad había olvidado que debía hacer. Marcos se quedó solo en la cámara circular, rodeado por los 13 esqueletos encadenados, con el diario del fraile muerto en sus manos y con la certeza terrible de que sus amigos estaban cometiendo el error más grande de sus vidas. Pero no podía dejarlos ir solos. Guardó el diario en su mochila, verificó que su cámara tuviera película suficiente y comenzó a descender por las escaleras de piedra. La escalera en espiral era estrecha, apenas lo suficientemente ancha para una persona. Las paredes estaban talladas con más símbolos, pero estos eran diferentes a los de arriba, más antiguos, más crudos. No eran ni mexicas ni cristianos. Eran algo anterior, algo que no pertenecía a ninguna cultura conocida. Líneas geométricas que lastimaban los ojos cuando intentabas seguirlas. Formas que sugerían profundidad imposible en una superficie plana. Descendieron durante lo que pareció una eternidad. Roberto contaba los escalones. 50, 100, 200. La temperatura aumentaba gradualmente, y con el calor venía esa sensación de vibración que habían sentido antes. Pero aquí era más fuerte, constante, como si toda la tierra alrededor de ellos estuviera resonando con alguna frecuencia profunda. Finalmente, las escaleras terminaron. Emergieron en una caverna, pero no era una caverna natural. Las paredes eran demasiado lisas, el techo demasiado uniforme. Era una estructura construida, excavada, y era masiva. Sus linternas apenas podían iluminar las paredes opuestas. El espacio se extendía en todas direcciones, perdiéndose en sombras que parecían moverse con vida propia. El suelo no era de piedra, era de algo diferente. Un material oscuro, casi negro, que brillaba débilmente bajo la luz de sus linternas. Obsidiana, quizás, pero pulida a un grado imposible para las herramientas prehispánicas, y en ese suelo de obsidiana había grabados, un mapa, o algo parecido a un mapa, líneas que representaban túneles, cámaras, estructuras, y en el centro de todo, un símbolo enorme, el mismo ojo en espiral que habían visto en el diario del fraile. Roberto se arrodilló para examinar el mapa. Esto es un plano de algo, una ciudad subterránea. Y miren esto. Su dedo trazó una de las líneas. Esta es Puebla. Puedo ver la cuadrícula de las calles coloniales. Y miren todas estas otras líneas debajo. Túneles, conectando toda la ciudad. No solo el palacio. Todo el centro histórico está construido sobre esto. Elena estaba fotografiando las paredes, y en las imágenes que capturaba comenzaba a comprender la magnitud de lo que habían encontrado. Las paredes de esta caverna estructura estaban cubiertas de texto, miles de glifos, historias completas escritas en piedra, y entre esos glifos había imágenes, representaciones de seres que no eran humanos, figuras altas y delgadas con proporciones incorrectas, cabezas demasiado grandes, ojos demasiado separados, y estas figuras interactuaban con humanos.
En algunos paneles enseñaban a los humanos, en otros los humanos les traían ofrendas, y en los últimos paneles los humanos los encerraban, los sellaban bajo tierra. «Es una historia», dijo Helena, su voz resonando en la vastedad de la caverna. «Es la historia de los que estuvieron aquí antes. Los que construyeron esto no eran aztecas ni mayas, eran algo más antiguo, y los pueblos mesoamericanos no los adoraban como dioses, los temían y finalmente los encerraron aquí. Construyeron sus pirámides como sellos, establecieron sus ciudades como prisiones. Todo el complejo religioso mesoamericano, todos los sacrificios, todo el derramamiento de sangre, no era adoración, era un ritual de contención». Un sonido interrumpió su análisis, un sonido que no debería existir a esta profundidad. Pasos, no sus pasos, pasos de alguien más, o algo más. Venían de más adentro en la caverna, pasos lentos, arrastrados, como si quien caminara tuviera dificultad para moverse. Los tres se congelaron. Sus linternas apuntaron hacia la fuente del sonido, y en el borde de la luz vieron movimiento. Una figura, humana en forma general, pero había algo terriblemente equivocado en la manera en que se movía. «¿Hay alguien ahí?», llamó Roberto con voz temblorosa. La figura se detuvo y luego, lentamente, comenzó a retroceder, alejándose de la luz, volviendo a la oscuridad. «¡Espere!», gritó Roberto, comenzando a correr hacia ella. «¿Necesita ayuda?». Helena extendió la mano para detenerlo, pero él ya había corrido varios metros hacia la oscuridad. Marcos y Helena lo siguieron, sus linternas rebotando salvajemente mientras corrían. Lo que encontraron los detuvo en seco. La figura no había desaparecido. Estaba ahí, a apenas 5 metros, pero ahora podían verla claramente, y desearon no haberlo hecho. Era humana, sí, o había sido humana, pero estaba terriblemente deformada, crecida. Su columna vertebral se arqueaba en un ángulo imposible. Sus brazos eran demasiado largos, y su rostro era una mezcla de humano y algo más. Los ojos eran demasiado grandes, ocupando la mitad del rostro, y brillaban, un brillo verde pálido que no era reflejo de sus linternas. Era luz propia. La cosa habló, o hizo un sonido que podría haber sido un intento de habla. Era una mezcla de palabras en español, náhuatl, y otros sonidos que no pertenecían a ningún lenguaje humano. Pero en ese galimatías captaron fragmentos. «Sellado, debe permanecer, no despertar, pacto, roto». Y luego, con una claridad terrible: «Demasiado tarde. Ya pueden sentirlo. Ya saben que están aquí». La criatura retrocedió más hacia la oscuridad, y mientras lo hacía, sus linternas revelaron algo más. Detrás de la criatura había más figuras, docenas de ellas, todas deformadas de maneras diferentes, todas con esos ojos brillantes, todas mirándolos, y detrás de esas figuras, en la oscuridad más profunda, había algo más, algo masivo. Algo que respiraba con ese ritmo de baja frecuencia que habían estado sintiendo. «¡Corran!», susurró Helena. Y corrieron, de vuelta a las escaleras, tropezando, cayendo, levantándose. Detrás de ellos, el sonido de pasos multiplicados. Las cosas los seguían, pero no corrían, no tenían prisa, como si supieran que no había escapatoria real. Llegaron a la cámara circular. Los 13 esqueletos los observaban desde sus nichos. Marcos fue el primero en llegar a la abertura estrecha que conducía de vuelta a la primera cámara. Se deslizó, raspándose la piel en su prisa. Helena lo siguió. Roberto fue el último. Y cuando estaba a medio camino de la abertura, una mano lo agarró del tobillo, una mano demasiado fría, con dedos demasiado largos. Gritó y pateó, liberándose. Emergió del otro lado sangrando de varios rasguños, pero vivo. Corrieron por la primera cámara,
por el agujero que habían hecho en la pared sellada. De vuelta al sótano del palacio, y cuando los tres estuvieron afuera, comenzaron a empujar los bloques de piedra de vuelta a su lugar. Trabajaron frenéticamente, sin hablar, sellando la abertura. Cuando la última piedra estuvo en su lugar, usaron escombros y cajas viejas para apilar contra la pared, ocultando cualquier evidencia de que alguna vez hubo una abertura. Subieron las escaleras hacia el nivel principal del palacio. La luz del día que entraba por las ventanas era cegadora después de horas en la oscuridad. Y era reconfortante, era real, era normal. Don Esteban los encontró en el corredor con aspecto de haber visto fantasmas. ¿Están bien? Llevan horas ahí abajo. Ya son casi las 5 de la tarde. Las 5. Habían entrado a las 6 de la mañana. Habían estado ahí abajo por 11 horas. Se reunieron en el café de la esquina del Zócalo, incapaces de volver a sus casas todavía, con manos temblorosas que apenas podían sostener las tazas de café, y tomaron una decisión, la decisión que los perseguiría por el resto de sus vidas. No podían reportar lo que habían encontrado. No podían decir la verdad, porque ¿quién les creería? Y si alguien les creía, si alguien volvía a abrir esas cámaras, si alguien descendía más profundo, las consecuencias serían catastróficas. Escribirían un informe técnico simple, grietas estructurales menores, humedad, nada que pusiera en riesgo el edificio. Recomendarían una impermeabilización y seguimiento de rutina. Y nunca volverían a hablar de lo que realmente encontraron. Destruirían las fotografías, quemarían las notas, y el códice que Elena había tomado lo esconderían donde nadie pudiera encontrarlo jamás. Si te quedaste hasta aquí, si esta historia te atrapó tanto como nos atrapa a nosotros en Ecos del Silencio, suscríbete y activa las notificaciones, porque este caso no termina aquí. Hay más, mucho más, y si logramos reunir las piezas que faltan, si encontramos a quien pueda traducir completamente el códice, lo compartiremos con ustedes, porque algunos secretos no pueden permanecer enterrados para siempre. Esa noche, los tres arquitectos durmieron en sus casas, con las luces encendidas y las puertas cerradas con llave. Y en sus sueños, todos vieron lo mismo. La oscuridad bajo la ciudad, las cosas que vivían en esa oscuridad, y algo más grande, algo antiguo, algo que estaba despertando. Pero esto no es el final de la historia, es solo el comienzo. Porque 18 días después, Roberto Castellanos, Marcos Fuentes y Elena Vargas entraron nuevamente al Palacio Municipal de Puebla. Pero esta vez no salieron. El personal de limpieza los encontró 3 semanas más tarde en el sótano, sentados en círculo, con las manos atadas, con las bocas selladas con placas de plata, muertos por deshidratación, según el reporte oficial, pero con expresiones de terror absoluto en sus rostros y con un símbolo grabado en sus frentes, un ojo en espiral, mirando hacia abajo, y el códice que Elena había tomado nunca fue encontrado, al menos no oficialmente, porque en 2019, 32 años después, apareció en una subasta clandestina de antigüedades en la Ciudad de México, y fue comprado por un coleccionista anónimo, y ese coleccionista comenzó a traducirlo, y ahora nosotros lo tenemos, y lo que hemos leído cambia todo, cambia la historia de México, cambia nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas, y explica por qué Puebla, esta hermosa ciudad colonial, tiene uno de los índices más altos de desapariciones inexplicables en todo el país. ¿Qué crees tú? ¿Los arquitectos murieron porque vieron algo que no debían? ¿O fueron silenciados porque lo que encontraron amenazaba a algo mucho más poderoso que la historia oficial? Déjanos tu teoría en los comentarios. Y si conoces a alguien en Puebla que tenga información sobre los túneles bajo la ciudad, contacta con nosotros.
porque esta investigación continúa. Y la verdad, aunque tome décadas, siempre encuentra la manera de salir a la luz.